Bienvenido a Píldoras de Salud. El día de hoy veremos ruptura prematura de membranas. Recuerda que este es un contenido dedicado a personal de salud. Si deseas información más general sobre esta patología, puedes visitar el mismo video en nuestra sección para público en general. Comencemos. ¿Qué es la ruptura prematura de membranas? Por definición, la ruptura prematura de membranas es una solución de continuidad de las membranas ovulares antes de que se inicie el trabajo de parto. Recordemos que las membranas ovulares son aquellas que van a encargarse de dar la protección al nuevo producto durante todo el proceso de la gestación. Cuando éstas sufren una ruptura, una solución en su continuidad, van a dejar escapar el líquido que está en su interior, que se encarga de darle la amortiguación y asegurar la movilización del bebé, que es el líquido amniótico. Este se va a ver reflejado a través de manchas en la ropa interior y prendas inferiores de la gestante. Ahora, recordemos también que esta ruptura se da fisiológicamente, o sea, de forma normal, durante el trabajo de parto. Esa es una ruptura oportuna de membranas. Cuando esta sucede antes del inicio del trabajo de parto, antes del inicio de las contracciones, esta se denomina ruptura prematura de membranas. Continuamos. O prelaboral también de membranas. ¿Por qué es relevante o importante estudiar esta patología? Pues una de las respuestas sería debido a su prevalencia. Otras serían las complicaciones que vamos a ver más adelante. La prevalencia aproximada es del 0.1 al 8%. Sin embargo, debemos resaltar de que la prevalencia es directamente proporcional a la edad gestacional. Quiere decir que a mayor edad gestacional del embarazo, mayor va a ser la prevalencia. Me explico. En aquellas mujeres menores de 24 semanas, la prevalencia estimada es del 0.1 al 0.7, o sea, no llega ni al 1%. En cambio, en aquellas mujeres que están entre las 24 semanas a las 34 semanas, se alcanza aproximadamente hasta el 3%. Sin embargo, en aquellas que son mayores de 34 semanas, se podría alcanzar hasta el 8%. Aproximadamente una de cada 10 mujeres. Y esto es algo importante. Ahora, ¿cómo diagnosticamos entonces esta patología? ¿Cómo saber que aquella mujer que está frente a nosotros en emergencia es una ruptura prematura de membranas? Es bastante simple. El diagnóstico continúa siendo como gol estándar la evaluación clínica. Esto es un historial de pérdida de líquido, obviamente de forma abrupta. Y el líquido tiene que ser un líquido más o menos claro, amarillento, a veces pálido, con la observación de este líquido también a través del examen físico en el fondo vaginal. Si no se observa en el fondo vaginal, se pueden hacer maniobras de Valsalva y debe de evidenciarse la salida de este líquido por el orificio cervical externo. Adicionalmente, cuando no existen dudas ante esta sospecha y la exploración clínica no nos acompaña, podemos utilizar pruebas adicionales como son la ultrasonografía. En esta evaluamos obviamente el contenido del líquido amniótico dentro de las membranas a través de la ecografía. Cuando este líquido está disminuido, es decir, se presenta un oligoamnios o un anhidramnios, se condice con nuestra sospecha clínica y nos podría apoyar en el diagnóstico. Sin embargo, el hallazgo de un polidramnios, o sea, el líquido incrementado en el interior de las membranas ovulares, nos descarta por completo esta patología. Existen otras pruebas que nos podrían apoyar en el diagnóstico, como son el test de nitracina y el test de lecho. Sin embargo, estas presentan algunas complicaciones. Por ejemplo, el test de nitracina es una prueba de tiras reactivas que mide el pH de la secreción de estudio. Mientras más ácido sea el pH, vira más hacia el rojo, y mientras más base sea este líquido, vira más hacia el azul. Usualmente la secreción vaginal tiene un pH ácido, por tanto viraría hacia el rojo, pero cuando este se mezcla con el líquido amniótico, vira hacia un color azulino porque se vuelve alcalino. Correcto. Pero existen otras sustancias que nos podrían simular este falso resultado, es decir, un resultado falso positivo, como son la sangre, el líquido seminal, incluso fluidos corporales propios. Existen inclusive patologías como son algunas vulvovaginitis que tienden a quitar el ácido, ¿no?, de esta secreción vaginal, o sea, la vuelven alcalina, y también podrían darnos falsos positivos. Otro test es el test del helecho o test de Fer, en el cual se hace una observación directa en el microscopio de este líquido amniótico, que por sus propiedades naturales se va a cristalizar y se va a arborizar, es decir, todos los glúcidos se van a unir hacia las proteínas que presenta este líquido y van a hacer una conformación de arborización. Este, similar a un helecho, es bastante delgado en el líquido amniótico, sin embargo también puede estar presente en las secreciones cervicales, pero esta es una arborización más gruesa. Por tanto, requiere cierta experiencia para poder diferenciarlas.
Esas son las limitaciones que presentan estas pruebas. Existen otras pruebas que son unas pruebas comerciales, como por ejemplo el AmnioSure, que detecta proteínas propias del líquido amniótico específicas, pero sin embargo no ha sido distribuido mundialmente y al menos en países como el mío no suele utilizarse mucho. Pero sin embargo cuentan con unas mejores tasas de indicaciones de sensibilidad, de especificidad y valores predictivos. Aunque en los últimos estudios ha sido bastante controversial estos resultados. Así que continuamos. Igual el diagnóstico, el gold estándar, continúa siendo la exploración de la historia clínica junto con el examen físico debido a su bajo costo y buenos parámetros de confiabilidad. ¿Con qué podríamos confundir a esta patología? Es la siguiente pregunta. Pues debido a su presentación casi característica y clásica, son pocas las patologías que nos podrían hacer confundir. Algunas de ellas son la incontinencia urinaria, secreción vaginal excesiva y secreción cervical excesiva. Siempre hay que tenerlas en mente para no sobreestimar esta patología. Sin embargo, es fácil de diferenciar, pues la historia es muy diferente, además de que sus olores son característicos. En la incontinencia urinaria tenemos el clásico olor de la orina, que es un olor a urea, mientras que en la secreción vaginal y cervical podríamos tener olores característicos, como son los olores a aminas, ¿no? Un olor similar a pescado. Y es importante recordar que el líquido amniótico tiene un olor similar al cloro, un olor clorado, o simplemente se presenta como un líquido inodoro. Continuamos. Entonces, ya diagnosticamos esta enfermedad cuando viene la paciente, generalmente vienen por emergencia. ¿Qué hacemos en ese momento? Como obviamente las pacientes vienen por emergencia, lo primero es que tenemos que asegurar la estabilidad y el bienestar materno-fetal. Lo siguiente que debemos de saber es que esta patología se maneja con hospitalización. Existen algunos estudios que han mostrado tasas menores de hospitalización y de gastos en aquellos manejos que se hacen de forma extrahospitalaria. Sin embargo, presentan mayores tasas de infección, así que todavía el manejo estándar y recomendado sigue siendo la hospitalización. Ahora, específicamente para la ruptura prematura de membranas, se utiliza un manejo dependiente de la edad gestacional. En aquellas mujeres mayores de 34 semanas, el producto en su interior ya ha alcanzado la madurez necesaria para asegurar una supervivencia en el exterior. Por tanto, el procedimiento que se realiza es una inducción del trabajo de parto. ¿Por qué se induce el trabajo de parto? Debido a que si es que esta ruptura prematura de membrana se prolonga, por ejemplo, se prolonga más allá de 12 horas, existe una alta tasa de infección, pues estas membranas rotas podrían infectarse y darnos una corionionitis, que es uno de los temas que trataremos más adelante, o en el peor de los casos una endometritis, que es una infección del útero, que también vamos a ver más adelante. Por tanto, se da esta inducción del trabajo de parto. Además, también obviamente que si ya el parto está progresando de manera espontánea, se le permite la progresión normal. Otra cosa que se podría realizar es la profilaxis del estreptococo del grupo B, que se realiza a través del cultivo de secreciones vaginales para este patógeno. En caso de que se logre diagnosticar, se realiza la profilaxis. Todos estos procedimientos, el cómo hacerlos, los veremos más adelante. Entre las 34 y las 24 semanas, el bebé aún no ha alcanzado la madurez necesaria para sobrevivir fuera del ambiente uterino. Por tanto, se realiza primero una antibioticoterapia. Esta antibioticoterapia obviamente incluye la profilaxis del estreptococo del grupo B. Esta antibioticoterapia es la única medida que ha asegurado una prolongación de la fase de latencia, es decir, que permite ampliar el tiempo que puede permanecer el bebé dentro todavía del útero y de las membranas, a pesar de que estas ya se hayan roto. Y esto, además de asegurar más tiempo de maduración para el bebé, nos permite hacer medidas para apoyar o acelerar la maduración de este nuevo producto y asegurar un mejor pronóstico, una mejor supervivencia fuera del entorno uterino. Estas medidas son, entre ellas, la corticoterapia y la neuroprotección. La corticoterapia tiene muchos beneficios, pero el principal es la maduración pulmonar. Esta corticoterapia se da en un solo ciclo. En aquellas pacientes que tienen una edad gestacional menor de 32 semanas, se recomienda neuroprotección. Se hace con sulfato de magnesio, como veremos más adelante. Ahora, cuando ya se presenta actividad uterina, está controvertido el uso o no de tocolíticos. Hay algunas guías que lo recomiendan, otras que no, pero si podríamos resumirlas, sería que se indica tocólisis, pero solamente durante 48 horas, o sea, en el tiempo necesario para utilizar la corticoterapia y la neuroprotección. Más allá no se recomienda. Ahora, en aquellas pacientes que tienen una edad gestacional menor a 24 semanas, es poco los procedimientos o las medidas que podríamos realizar
para apoyar la supervivencia del bebé, debido a que no podemos utilizar ninguna de las medidas anteriormente mencionadas. Así que lo mejor y más recomendado sería realizar una consejería a esta pareja. Ahora, ¿cómo realizamos la inducción del trabajo de parto? Esto es variable. Muchas guías han recomendado la utilización de oxitocina solamente para esta inducción del trabajo de parto. Otras dicen que sí se puede utilizar la maduración cervical a través de análogos de prostaglandinas, como es el misoprostol, que es un análogo de prostaglandina de 2. Sin embargo, esto es bastante variable. Lo que sí es cierto es que todos los estudios muestran de que la oxitocina tiene menores efectos adversos, como son náuseas, mareos, ¿no? Menor tasa de presentación de estos. Sin embargo, en países como el nuestro, lo que se estila usar es una maduración cervical con misoprostol, que se da más o menos 25 microgramos, o sea, un cuarto de la pastilla de 100 microgramos se da cada 6 horas aproximadamente, hasta lograr una correcta maduración. Se puede repetir hasta 5 veces este procedimiento. Una vez de que hay una respuesta cervical, que obviamente se evalúa a través del examen físico, del tacto vaginal, se puede proceder a la acentuación con oxitocina. Existen diferentes guías que recomiendan un inicio con dosis bajas, otras con dosis altas. Esto es para acortar el tiempo y disminuir el riesgo de la infección, pero lo usual es iniciar pues con un goteo de 8 gotas minuto y esto irlo incrementando a razón de 4 gotas por minuto conforme cada cierto tiempo, más o menos aproximadamente en 15 minutos. Ahora, esta profilaxis del estreptococo del grupo B del que habíamos hablado anteriormente se realiza con ampicilina 2 gramos cada 6 horas por vía endovenosa, ¿no? Esto se puede dar hasta por 2 días, luego se pasa a amoxicilina, pero en la mayoría de los casos no es necesario, puesto que el parto se da antes de las 48 horas. Pues la ruptura prematura de membranas nos condice de que aproximadamente el 80%, o sea casi la totalidad de las mujeres que presenten esta ruptura van a dar a luz en las próximas 48 horas. A ver, continuamos. Ahora, ¿cómo se hace la corticoterapia? La corticoterapia se puede hacer con betametasona o dexametasona. El ideal es betametasona, se utiliza 12 miligramos cada 24 horas. En este caso, la corticoterapia usualmente se suele dar en 2 ciclos, pero en este caso se aconseja solamente un ciclo. Si es que es betametasona, solamente se daría 12 miligramos intramuscular. Si es que es dexametasona, se da 6 miligramos cada 12 horas intramuscular. Obviamente serían 2, ¿no? Para completar las 24 horas de un pulso. Ahora, la antibioticoterapia. ¿Cómo se da esta antibioticoterapia? Se utiliza... aquí hay también bastantes recomendaciones diversas, pero lo que solemos utilizar en mi país es una dosis de ampicilina con eritromicina. Obviamente que es la recomendación de la OMS. La ampicilina de 2 gramos con eritromicina de 250 miligramos. Ambas se dan cada 6 horas durante 48 horas, ¿no? Por 2 días. Luego de esto se va a reemplazar por tratamiento por vía oral, porque este tratamiento es por vía endovenosa. Se reemplaza la ampicilina por una amoxicilina, o sea, se reemplaza penicilina por penicilina, la amoxicilina de 250 miligramos y se le suma una eritromicina de 330 miligramos. Este incremento de la dosis de eritromicina se debe a que esta vez se va a dar más espaciado, ya no se da cada 6 horas, sino se da cada 8 horas. Ambas, la amoxicilina con la eritromicina, se dan cada 8 horas por 5 días para completar el tratamiento de 7 días. Esto ya se da por vía oral los últimos 5 días. Este tratamiento no debe prolongarse más allá de 7 horas, pues los estudios no han mostrado unos mejores indicativos en tratamientos antibióticos que se prolonguen más allá de las 7 días. Solamente se ha visto su eficacia en menos de una semana. Existen otras guías, por ejemplo, que recomiendan en lugar de eritromicina utilizar una sola dosis de acitromicina, pues se han mostrado resultados similares y tasas de infección reducidas más o menos en proporciones similares. Sin embargo, nosotros nos acotamos a esta recomendación de la OMS. Ahora, para la neuroprotección se utiliza sulfato de magnesio. Este sulfato de magnesio se utiliza una carga inicial de 4 gramos que se van a pasar en 20 minutos. Y luego se utiliza una infusión de 1 gramo 1 hora por aproximadamente 24 horas. Igual, ambos se deben de dar por lo menos 24 horas y el menor tiempo posible. No prolongar más allá por el riesgo de la infección que habíamos hablado anteriormente. La tocólisis, que como bien habíamos dicho es un poco controversial,
Idealmente se da con indometacina, pero en países de bajos recursos como el nuestro se suele utilizar nifedipino, pues cumple con las 3B, ¿no? Bueno, bonito y barato, es fácil de utilizar, tiene pocas contraindicaciones y suele provocar pocos efectos adversos. Por lo tanto, se utiliza en primero una carga de 20 a 30 miligramos de carga de inicio de ataque, y luego se puede dar de 10 a 20 miligramos de cada 3 a 8 horas aproximadamente, máximo por 2 días, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente. Obviamente la carga máxima del nifedipino que se puede dar es 180 miligramos por día. Ahora, la siguiente pregunta que nos vendría a la mente sería: ¿qué produce esta enfermedad y cómo se evita? Pues para eso vamos a la etiología y los factores de riesgo. En la etiología no existe una etiología determinada, o sea, no hay una causa única de esta patología. Sin embargo, podríamos ver múltiples factores de riesgo que podrían aumentar el riesgo de que se presente esta enfermedad. Uno de ellos es el antecedente de ruptura prematura de membranas, o sea que la paciente haya presentado una ruptura prematura de membranas en su embarazo previo. Esto aumenta mucho el riesgo de presentar una nueva ruptura prematura de membranas, y existe una indicación de dar suplementos de progesterona en este tipo de pacientes. Ahora, otro factor de riesgo es la infección. Las infecciones, principalmente de las vías urinarias, que es la infección más frecuente, podrían aumentar el riesgo de que se produzca esta ruptura prematura de membranas. Otras patologías que podrían incrementar este riesgo son todas aquellas que aumenten la presión que soportan las membranas ovulares. Estas serían la gestación múltiple, polidgamnios, o que pongan de alguna manera en riesgo la integridad de estas membranas, como son la placenta previa, además de condiciones subyacentes que también podrían producir un mayor riesgo, como son el tabaco, la obesidad, el índice socioeconómico bajo, etc. Ahora, finalmente vamos a ver cuáles son sus complicaciones. Las complicaciones son variadas. La más frecuente y la más importante obviamente es la prematuridad. Como habíamos mencionado, el parto se va a producir en las próximas 48 horas. Por tanto, si es que aún no ha alcanzado una madurez este bebé, va a tener muy mal pronóstico y va a presentar una serie de complicaciones, principalmente respiratorias y neurológicas. Además de esto, complicaciones para la madre que podrían presentarse, como son las infecciones. Estas infecciones pueden ser la corioneonitis y la endometritis, como habíamos mencionado anteriormente. Ahora, también pueden producirse otras patologías, como son el desprendimiento prematuro de placenta o abrupto placentae, que es cuando la placenta parcial o completamente se desprende del útero donde estaba adherido. Esto puede tener una serie de complicaciones, entre ellas las más graves obviamente es la muerte materna por choque hipovolémico y la muerte fetal por exsanguinación. O existen otras patologías como el prolapso de cordón y las múltiples alteraciones fetales que ya hemos ido mencionando. Esto sería entonces lo más importante que debemos de conocer sobre esta patología. Finalmente, vamos a hablar un poco de la diferente terminología, ¿no? Que es, por ejemplo, una ruptura prelaboral de membranas. Es lo mismo, es la ruptura prematura de membranas, sino que este término se ha utilizado más debido a la confusión que existe cuando mencionamos ruptura prematura, que la gente suele asociar, el personal suele asociarlo a una ruptura previa a las 37 semanas, quiere decir en prematuros, y no es así. También existe ruptura prelaboral de membranas en pacientes a término, Ahora, hay términos que son, por ejemplo, ruptura prematura de membranas, ruptura precoz de membranas, ruptura oportuna de membranas y ruptura tardía de membranas. La ruptura prematura de membranas es toda aquella que se inicia antes de la labor de parto, o sea, previo al inicio de la labor de parto. Cuando la labor de parto ya se ha iniciado, pero aún estamos en la fase de latencia, se denomina una ruptura precoz de membranas. Cuando esta ruptura se da durante la fase activa del trabajo de parto, se denomina ruptura oportuna de membranas. Y cuando ya se ha iniciado la fase activa del trabajo de parto y se produce la fase expulsiva y aún no se han roto las membranas, es una ruptura tardía de membranas. Esas son las diferentes terminologías que se utilizan y se ha explicado para que no exista confusiones entre ustedes. Ahora, existen también términos en inglés como son PROM, LB, la PPROM y la PROM. Esto es simplemente la ruptura prematura de membranas tal cual, per se. Esta es la ruptura prematura prematura de membranas, es decir,
aquella que se produce antes de las 37, idealmente 34 semanas. O sea, simplemente es una ruptura de membranas en prematuros, ¿no? Ruptura prelaboral prematura de membranas. Y la PROM-LV es la ruptura prematura de membranas que se da en el límite de la viabilidad, es decir, alrededor de las 24 semanas. Entonces esta sería más o menos la primera, la que se da en prematuros, sería esta la segunda, y el límite de viabilidad sería esta la tercera, ¿no? Condicionándolo con su manejo. Bueno, y eso era todo lo que quería explicar. Si tienen alguna duda adicional pueden vertirla en los comentarios y espero que haya sido de su gusto y agrado. Nos vemos.